Aló, hermano, muy buenos días. Un saludo a todos. Hoy día es febrero 17 del año 2019. Tengo las 8 de la mañana con 50 minutos aquí en el sur de California. Hoy día vamos a tener nuestra reunión y vamos a empezar leyendo la confesión de Westminster. Dice así: Dios desde la eternidad, por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente toda cosa que llega de suceder, y sin embargo de tal manera, ni es Dios el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni es la libertad o contingencia de causas secundarias quitadas, sino más bien establecidas. Vamos a hacer una oración en este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Venimos a ti, Señor, y pedimos tu bendición en todo lo que vamos a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 75, los que tienen su Biblia. Salmo 75. Tengo la versión Valera, la versión Nueva Traducción Viviente. Es la versión, voy a poner la versión de las Américas. Vamos a leer Salmo 75, la bendita palabra de Dios. Dice así: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas, Selah. Dije a los orgullosos: no os jactéis, y a los impíos: no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de él sirve. Ciertamente los sorberán hasta las heces, y los beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo lo anunciaré para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Bendita palabra de Dios. Es exactamente lo que vamos a leer hoy día. Fíjese la parte escatológica de la última parte, versículo 10. Quebraré todo el poderío de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que están sin Cristo, los que se rebelan a Dios. Y dice, pero el poderío del justo será ensalzado. ¿Quién es el justo? El que está en Cristo. ¿Cuál es el poderío del justo? Es Jesucristo. ¿Cuál es el ensalzamiento? La vida eterna. Entonces, de la doctrina cristiana: justo, justificación, poderío, Cristo ensalzado, vida eterna. Ya entendió entonces lo que Pablo, lo que David quiso dar a entender en este salmo. No es difícil de entender. En el último versículo del Salmo 75, David está hablando de Jesús. Justo, el cristiano. Poderío, Cristo, ensalzado, la vida eterna. ¿Cómo el cristiano va a ser ensalzado? En la vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Y quién es el que va a ser ensalzado? Jesús. Entonces, cuando David habla acerca del justo, no está hablando del perfecto, porque nadie es perfecto. Está hablando del que está en Cristo. Y cuando dice ensalzado y bendición, está hablando de la vida eterna. Y cuando dice del poder, está hablando de Jesús. ¿Y quién manda el poder? Manda Dios el Padre. Así dice Juan capítulo 1, desde el 1 hasta el último versículo. Entonces ya vemos cómo podemos nosotros entender los salmos. No es algo misterioso, no es algo que no tenemos que entender, o estamos totalmente, diríamos, sin, sin conocer lo que significa eso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la oración de intercesión en este momento. Vamos a leer. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Perdón. Vamos a, en esta mañana,
Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos hacer tu voluntad en cada momento. Gracias por tu bendición y ayuda y protección. Háblanos al corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 5, 28 al 30, del 28 al 33. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, 5, del 28 al 33. Dice Deuteronomio 5, 28 al 33. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras, cuando me hablasteis, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han hecho, lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Fíjense en el versículo 29, hermanos. Subrayenlo, mediten en ello, reflexionen. Miren lo que dice Dios, hablando sobre el pueblo de Israel. Oh, es una exclamación, es una frase exclamativa. Si ellos tuvieran tal corazón, el verbo tuvieron condicional, tuvieran, lo cual significa de que dos significados, puede que tengan y quiere que sigan teniendo, o puede que no tienen y espera que lo tengan. Por eso dice tuvieran. Tal corazón significa disposición de vida, que me temieran, lo cual implica toda la frase que el pueblo de Israel no tenía temor de Dios. Escuche. Y guardaran siempre todos mis mandamientos, cumplieran, no cumplían los mandamientos de Dios. ¿Para qué dice eso Dios? ¿Para qué? Ahí está la razón. Para que les fuera bien a ellos. Quiere decir, la condicional es, si ustedes me temen y cumplen mis mandamientos, les va a ir bien a ustedes y a sus hijos para siempre. Pacto abrámico. ¿Se acuerda? Génesis 12, 15, 17. Pacto abrámico. Ahora, piense usted eso, hermano, en las promesas de Abraham. Todo lo que vemos en el mundo es en base a la promesa de Abraham. Recuerde, él dice, Jesús a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir las naciones de la tierra? Gobiernos. Si su gobierno está dirigido por un papanatas que no sirve para nada, entonces la bendición de Abraham no está ahí. ¿Entiendes? Si su gobierno está dirigido por alguien que es un necio, necio es una persona soberbia, orgullosa, falta de razonamiento, desde el punto de vista bíblico es un tonto, palabras duras, pero así es, que no obedece a la ley de Dios, ni siquiera tampoco honra al Hijo, entonces la bendición de Abraham no está ahí. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que una nación prospere? Por ejemplo, para que una nación no esté bajo socialistas, comunistas, que la persona honre a Dios. Más que cualquier programa de gobierno, escuche bien, es honrar a Dios. Si uno quiere imponer algo en una nación, bueno, tiene esa persona que empezar con Dios. Si no se empieza con Dios, el reconocimiento también es pura papanatas. Es la verdad. No hay que ir alrededor de la verdad. La verdad es esta. Si una nación no honra a Dios y a Jesucristo, no importa todas las teorías que usted ponga económicas, a favor o en contra, socialistas y capitalistas, no va a trabajar. Porque el principio de la sabiduría viene ¿de quién?
de Dios. Y no es religión, es la verdad. Lea todo el Antiguo Testamento. Todo parte de Dios, de sus mandatos. ¿Quieren libertad política? Empiecen con Dios. Libertad económica, producción, empiecen con Dios. No con teorías de hombres. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El hombre que teme al Señor, ese será alabado. Fíjese. El hombre que teme no significa miedo, sino reverencia y obedecer su ley, será alabado. No se haga dolor de cabeza, no tiene que leer cantidad de libros para entender cómo una nación surge. Una nación surge tal como dice las Escrituras. Si el Señor no edifica la casa, gobierno, en vano trabajan los que la edifican. Tan simple como eso. ¿Cómo edifica la casa el Señor? A través de aquellos líderes que honran su palabra, que hacen un pacto con Dios. Si no hay eso, créame, si no hay eso, no importa las teorías económicas y políticas que usted haga, no va a trabajar. No va a trabajar. Eso póngalo en la mente. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la quieren edificar. Bueno, no terminamos de leer, sigamos leyendo. Dice así: ve y diles, volver a vuestra tiendas. 31. Pero tú quédate aquí conmigo, para que yo te diga todos los mandamientos, estatutos, decretos que les enseñar, a fin de que los cumplan en la tierra que los doy en posesión. 32. Y ciudad de haber, y cuidad de haber, de hacer tal como el Señor nuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda, suena como político, ¿no? Izquierda comunista, derecha capitalista. Pero claro, no significa eso, sino que quiere significar es que tienes que mantenerte íntegro en la palabra de Dios. Fíjese la palabra íntegro. Y eso no es para el pueblo de Israel. Hoy en día hay más necesidad de integridad que en el tiempo de Abraham. Hay más necesidad. Integridad hoy en día es una palabra mitológica. Quiere decir, nadie cree en eso. Nadie cree en eso. Dice, y luego, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. No dice andar en la mitad del camino, sino en todo. ¿Qué significa camino? No significa ruta, sino significa en todos los mandatos que el Señor te ha dado. Fíjese. Y dice, a fin de qué, a fin significa el propósito. Alguien dice, a ver, ¿cuál es el propósito de cumplir la ley de Dios? Bueno, aquí está, ahí, subráyelo, memorícelo, escríbalo, a fin de que viváis y os vaya bien. Bien significa prosperidad. Prosperidad no significa no problemas, significa prosperidad. Y dice, y prolongué vuestros días en la tierra que vais a poner. Promesa, generación en generación, supervivencia, bendición. Entonces, ¿de dónde parte la bendición? Usted ya sabe, usted es teólogo. Parte de si Jehová no edifica la casa, vida, familia, escuela, nación, gobierno, todo lo que usted quiere. En vano trabajan, gastan energía y fuerza para nada. Es como poner agua en un vaso, pero que no tiene base. O sea, el agua entra y sale. Es lo mismo, es lo mismo. Trabajar en una casa, pero sin Dios, es como poner una casa sin base. Perdiste toda tu energía 50 años y al final no hiciste nada. En una nación es lo mismo. Por eso Latinoamérica tiene más de 400 años
de gobiernos burros, nefastos, incompetentes, que no sirven absolutamente para nada. Esa es la verdad. Entonces, no es religión. Alguien dice, bueno, la separación de religión y esto. No, no, es la verdad. Si el Señor no edifica, no está en el fundamento de una nación, en vano usted grita, en vano usted llora, escribe, gasta energía, porque no sirve para nada. Es la verdad. Y eso lo dijeron los mismos fundadores de los Estados Unidos de América en 1700 y ahí. El día que Dios sale de las instituciones de gobierno, esta nación cae y está cayendo. Así que no es algo rebuscado que nadie conoce. Es sencillo. La ley es básica. Enseña al niño cómo vivir, significa en su camino, cómo vivir. Y aun cuando fuere viejo, cuando ya crezca en la adultez, no se apartará de él. Muchas veces dicen, bueno, aun cuando fuera viejo se imaginan que el niño con barba. No, la idea es cuando va creciendo. El lenguaje moderno, Proverbio está diciendo, enseña al niño cómo vivir y a medida que vaya creciendo, no se apartará del camino. Esa es la idea de Proverbio. No es que, oh, entonces hermano, entonces cuando sea viejo recién no se va a apartar. No, la idea es, enseña al niño cómo va a vivir y cuando vaya creciendo, no se apartará de él. Simple, básico, fundamental, trascendental, importante y es, diríamos, el secreto para la prosperidad de una nación. Entonces ya les di una aplicación rápida de Deuteronomio capítulo 5. Dios quiso eso para Israel, pero como dice al principio, ellos no temieron a Dios, no obedecieron, eran desde el principio su corazón inclinado a la maldad. Vamos entonces a abrir la Biblia en el texto de hoy, que es nuestra predicación. Deuteronomio no es nuestra predicación, solamente puse para que ustedes tengan una idea de lo que dice las Escrituras en la lectura. Romanos capítulo 2 es nuestro texto de hoy. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 2, porque es el texto de hoy. Y vamos a leer del 1 al 4, que es nuestro texto hoy de estudio. ¿Me entiende? Romanos 2 del 1 al 4. Sí tiene que entender esto bien, bien grabado, porque nosotros nos basamos como cristianos en las Escrituras. Dice Romanos 2, del 1 al 4, dice así, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Bueno, este es el texto de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en este momento, prepara nuestra mente, corazón, saca toda distracción de la mente que tenemos y ayúdanos solamente a enfocarnos y escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Es importante y muy, diríamos, conocer y hacer un contraste
entre lo que el hombre dice y lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué estamos viendo hoy en día? En nuestro continente, por ejemplo, latinoamericano, a partir de México, Centroamérica y Sudamérica, que hablamos el idioma castellano de Castilla con variaciones, algunas palabras no se entienden de acuerdo a la región y al país, pero nos entendemos de todas maneras, nos entendemos. Ah, la mayoría de la gente, y eso lo pueden ver en Facebook ahí, no estoy engañando, entren a cualquier chat que hablen de política, van a ver, la gente en su mayoría, estoy hablando mayoría, se puede decir de una forma genérica, en general. Mucha gente dice, bueno, no, hay ciertas excepciones. Obvio que hay ciertas excepciones. Cuando se dice la gente es mala, muchos dicen, bueno, pero hay excepciones. Bueno, relativamente a la excepción. Hay gente que tiene una moral mejor que otra, es cierto, pero en general la gente es mala. Nadie lo puede negar eso. Nadie lo puede negar. Entonces, en Latinoamérica en general, no se saben, no sabemos gobernarnos. No, eligen a gente incapaz, gente que no tiene el sentido común ni criterio para gobernar ni siquiera su casa y lo ponen como presidente. Gente que no sirve, esa es la palabra, no sirve para gobernar. Y reciclan ideas que traen a naciones a la muerte, Cuba y Venezuela. No estamos hablando, oh, se murieron 3, se murieron millones, sin comida, sin educación, sin trabajo, en todo eso. Entonces, ¿por qué todo eso? Justamente porque carecen de los principios de cómo gobernar. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos algo diferente. Vemos que el principio surge del temor a Dios. Temor no es que temor de miedo, sino reverencia. Ya no hay reverencia a Dios, porque ya sea por muchas razones externas, diríamos, mal testimonio de instituciones cristianas o religiosas como el catolicismo, evangelicalismo, pastores, curas. Ahora ya todo está igual. Ya no es que, oh, solamente los curas hacían esto. Ahora ya curas, pastores, obispos, ya todos, aparte de las sectas que van engañando y aparte de la ignorancia de la gente que dan dinero, 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 dinero y los sectarios ignorantes se hacen de dinero. Eso es ignorancia. Usted lo sabe. Yo no tengo que convencer a nadie. Hagan Google, ahí va a salir. Romanos 2 justamente está hablando acerca de un tema muy importante. Después que en el capítulo 1, Pablo explica cómo entró esta corrupción mental y espiritual en el hombre, en tal forma que deshonran el verdadero culto a Dios, en donde cambian la perfección, incorruptibilidad de Dios y comienzan a durar lo corruptible del hombre, finito y pecador. Entonces se corrompen de tal manera que Dios los deja que ellos mismos deshonren su cuerpo. Hombres con hombres en pasiones fuera de lo normal, en contra de la naturaleza, mujeres en contra de la naturaleza comienzan a deshonrar sus cuerpos. Entonces hay una correlación en cuanto a idolatría e inmoralidad. E inmoralidad, corrupción. Entonces es lógico que no sepan gobernar. Entonces no se puede separar la política de la moralidad y la moralidad de lo espiritual. Es imposible decir, bueno, vamos a gobernar sin Dios. Es imposible. Hermanos, ¿qué están hablando ustedes? ¿Cómo se les ocurre hacer que una nación sea próspera sin el temor de Dios entre sus gobernantes? ¿Cómo es posible que ustedes quieran hacer que su nación no sea una nación pobretona, miserable, que mata a su gente, poniendo a personas que no temen ni siquiera a Dios, tanto de un grupo como otro? No se trata de teorías políticas o económicas, aunque suenen bien. Se trata del principio fundamental que es la moralidad, y la moralidad va a traer al verdadero culto a Dios, y eso va a traer a una relación correcta. Si en las escuelas, por ejemplo, se enseña educación sin moralidad, entonces no es educación.
Si se enseña moralidad sin Dios, tampoco es moralidad. Y si no hay Dios, entonces no hay nada. ¿Cómo es posible que digan, oh, vamos a enseñar cómo ser buenos y esto, pero no hay que tocar la religión? Eso es religión. La religión es importante, tiene que haber religión, porque la religión no solamente ayuda a adorar a Dios verdadero, sino viene a ser como una forma de restringir lo malo en el hombre. ¿Cómo? A través de enseñar respeto, a tener una ética, saber tratar a la gente. Pero cuando no existe eso, cuando los fundamentos están quitados, no existe nada. No existe absolutamente nada. Y eso pasa en el trabajo, lo mismo. Y en el gobierno peor. El gobierno está lleno de personas sanguijuelas, víboras, gente que no tiene ni el mínimo concepto de lo que es ética ni moralidad, gente que mata a su madre, gente que no respeta absolutamente nada ni a nadie, no le importa nada. Entonces, ¿cómo podemos limpiar una nación? No solamente decir que está mal, y esto va a llevar tiempo. Tal vez nosotros vamos a estar vivos cuando suceda eso. Una limpieza en general en donde haya personas que tomen y honren a Dios. ¿Me entiende? Entonces, lo poco que se tiene, se trabaja con eso. Y es más, es imposible esperar perfección cuando ni siquiera se toma en cuenta la ley de Dios. Cuando Pablo habla todo eso en el capítulo 1, entra el capítulo 2 de Romanos y dice, cuando estamos, vamos a ver, en el capítulo 2, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas. Por lo cual no tienes excusa, tu hombre, por quien quiera que tú seas. Vamos a ver algo aquí. Cuando Pablo entra al capítulo 2, empieza con una conjunción. Por lo tanto, por lo cual es por lo tanto. Si usted tiene su Biblia, uh, Reina Valera actualizada, dice por lo tanto. Yo tengo la 2015. En la de las Américas dice por lo cual es por lo tanto, es una conjunción. El por lo cual es una conjunción. ¿Pero conjunción de qué? Es una conjunción en donde está conectado con lo que dijo en el capítulo 1. Por eso dice, por lo tanto, eres inexcusable. Quiere decir que no tienes defensa. ¿A quién le dice eso? Oh hombre. Está hablando en singular al hombre, pero no a uno, sino está hablando a un tipo de hombre. Cuando vamos a leer todo el contexto, está hablando de una persona, a un hombre que conoce la ley. Entonces, los gentiles no conocen la ley. Los que conocen la ley en el contexto son los judíos. Pablo está dirigiéndose a los judíos. Pero es muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué a los judíos? Porque en el capítulo 1 es general, judío y gentil. El juicio de Dios cae sobre los dos. En el capítulo 2 está explicando por qué el judío está dentro del juicio de Dios. Porque recuerde que el judío pensaba que por ser descendiente de Abraham, ellos están exentos del juicio de Dios. Bueno, Pablo va a explicar que no es así, que el juicio de Dios es para todos, sea judío, gentil, bárbaro, romano, griego o cualquier otra nación. Entonces Pablo dice, no tienes defensa, basado en lo que dije en el capítulo 1.
tú hombre, eres inexcusable. Quien quiera que tú seas, ¿no? Quien quiera que tú seas. Tú que estás juzgando. Recuerde que el verbo es participio. En nuestra Biblia dice juzgas, juzgas, pero en realidad tiene que decir tú que estás juzgando. Tiene que ser el gerundio, juzgando. O sea, es una actitud presente continua. Quien quiera que tú seas, tú que estás juzgando. Pues al juzgar, fíjese lo que dice, al hacer eso, al juzgar, o sea, la acción que está juzgando, de la acción que está juzgando, al juzgar acción que está juzgando, a otro prójimo, tú mismo, fíjese, tú mismo, pronombre reflexivo, ¿no? Personal, tú mismo te estás condenando. O sea, la palabra condenar, cuando Pablo está usando la palabra condenar, se refiere que tú eres digno de castigo, castigo de Dios, castigo de Dios. Ahora, cuando dice tú que estás juzgando, se está refiriendo a un juicio que parte de la ley de Dios, que es diferente a otro tipo de juicio. Cuando dice tú que estás juzgando, se está juzgando tomando en cuenta la ley de Dios, porque esa es la base por la cual Pablo puede decir que la persona que juzga también se está condenando. ¿Por qué dice que se está condenando? Ahí dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice, porque tú que juzgas, que es el participio, porque tú que estás juzgando, debería decir, haces lo mismo. Ok, vamos a ponerlo en perspectiva. Pablo dice, por lo tanto, basado en lo que dice el versículo 1, capítulo 1, no tienes defensa ante Dios o hombre. Así es, lo que está diciendo es eso. No tienes ninguna defensa legal. El momento, el contexto es legal, una corte legal. Delante de Dios, tú no tienes una defensa legal, dice Pablo al judío. Quien sea que tú eres y que estás juzgando, pues cuando tú juzgas, o sea, la acción, juzgando a otro, tú te estás condenando. Fíjese, escuche la lógica. Esto lo tengo que hacer muy despacio, porque usted tiene que salir aquí entendiendo. Dios está hablando basado en el contexto del capítulo 1. Recuerde, contexto del capítulo 1. Cuando uno dice, por lo tanto, implica que viene a ser la conclusión de algo que dijo previamente. Si yo le digo a usted, mira, por lo tanto, vamos a hacer esto, la pregunta es que usted tiene que hacerme es, bueno, pero ¿por qué dice, de dónde concluyes esto? Dijiste por lo tanto, exacto. Entonces, Pablo está diciendo aquí en el capítulo 2, empieza, por lo cual es lo mismo, por lo tanto, conjunción de causa. Por lo tanto, por lo cual, tú no tienes defensa legal. La palabra excusa, cuando dice no tienes excusa, está diciendo no tienes ninguna defensa legal. Ante el juez no tienes ninguna defensa legal. La pregunta es ¿por qué? Bueno, te voy a explicar por qué, dice Pablo. Tú, déjame explicar, dice Pablo. Quien sea tú que estás juzgando, acción, juzgando, tiene que decir juzgando, no juzgar, juzgando. Cuando tú juzgas a otro, tú que estás juzgando, tú no lo estás condenando a él. Tú te estás condenando, le está diciendo Pablo. Fíjese cómo Pablo utiliza su argumento. Porque el judío juzgaba, estaba juzgando en base a la ley de Dios.
a otro. Pablo dice, ¿tú crees que porque estás juzgando a otro, él se va a condenar? Dice, no. Cuando tú estás juzgando a otro, tú te estás condenando. Cuando tú estás juzgando a otro, tú te estás condenando. La pregunta es, un momento, Pablo, ¿por qué me estoy condenando yo que juzgo a otro? Si yo no me estoy juzgando a mí, yo estoy juzgando a otro, ¿por qué entonces ese juicio va a ir en contra mía? Esa es la pregunta que Pablo está respondiendo. ¿Me está entendiendo? Pablo está respondiendo a preguntas que le están haciendo a él en base a lo que el judío está pensando. O sea, Pablo está adelantándose a las objeciones de lo que él está diciendo. La primera objeción que le están haciendo a Pablo es, un momento, yo no me estoy juzgando. Yo estoy juzgando en base a la ley. Por lo tanto, él tiene que ser condenado, yo no. Entonces, Pablo adelantándose a eso dice, un momento, tú que estás juzgando a otro, tú te estás condenando. Entonces, le dejó estático, le dice, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo. Muy bien, Pablo, en una forma magistral, dice lo siguiente. Tú te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Aquí está la parte. ¿Por qué? ¿No? Dice, en, utiliza la conjunción ¿por qué? La conjunción ¿por qué? Es una conjunción de razón, de explicación. O sea, la explicación de Pablo no es una explicación de 500 páginas, hermano. Ni siquiera de una página, ni de la mitad de una página, ni de la cuarta parte de una página. La explicación de Pablo es una frase sencilla. No tiene que leerse un tratado de teología de 1000 páginas para entender lo que dice Pablo. Ahí está diciendo, poquito la frase. Si a usted no le gusta leer, ahí está, pero tiene que entenderlo. Dice Pablo así. Porque tú que juzgas, ¿qué dice? Léalo, practicas lo mismo. ¿Entiende? Ahí está la razón, hermano. No tiene que leerse un tratado de teología de 1000 páginas por el mejor teólogo del mundo. Ahí está la razón por la cual el judío que usaba la ley de Dios para juzgar a otro se estaba condenando a sí mismo. Porque él hace lo mismo. Ahora, tenemos que entender en ese contexto del antiguo, del primer siglo. Todavía no estamos aplicándolo aquí. Pablo está escribiendo a un grupo especial, particular, porque la carta de Romanos son 16 capítulos, cantidad. Entonces, Pablo está hablando a gente que hablaba el griego, el idioma griego, muchos de ellos judíos que hablaban el griego. Entonces, Pablo está diciendo, dentro de un contexto legal de la corte de Dios, utilizando como base autoridad la ley de Dios, tú que usas la ley de Dios como autoridad moral para juzgar a otro que está mal delante de Dios, tú que estás juzgando, te estás condenando en ese preciso momento que estás juzgando, te estás condenando. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú al decir juzgar a otro de lo que hace, tú también estás haciendo eso, por lo tanto, ese juicio vuelve a ti. ¿Entendió? Esa es la base legal. Escuche bien. Esa es la base legal por la cual el judío es culpable delante de Dios. Eso. Eso es todo el capítulo 2 de Pablo. Y este versículo es la base fundamental para todo el libro de Romanos en relación a los judíos. El judío es culpable delante de Dios, porque lo que él condena en otros que hacen, él lo está haciendo. Esa es la base. Ya hemos resumido prácticamente todo el libro de Romanos aquí. Ya lo hemos resumido. Ya está, ya encontró el meollo, el corazón del libro de Romanos. Porque de aquí Pablo elabora todo lo que viene después. Porque sin que
Porque si Pablo no hubiera establecido la verdad de la culpabilidad de los judíos, entonces no hay razón para que él pueda seguir explicando el resto de la carta. Pablo tenía que establecer. Sabemos que los gentiles son culpables delante de Dios porque ellos, aún viendo a Dios que lo reveló en la creación, dieron adoración a lo creado y no al creador, dando culto a lo corrupto del hombre y no a la incorrupción de Dios vivo. Rechazaron, su mentalidad se volvió totalmente entenebrecida, sus razonamientos se volvieron estúpidos, sin lógica. Crearon sistemas de gobierno, teorías en base a un corazón totalmente oscuro, aparte de Dios, humanismo, hedonismo, naturalismo, comunismo, todo el resto de filosofías no divinas, no basadas en las escrituras, porque no quisieron tener en cuenta al Dios vivo, único creador del universo, todopoderoso. Entonces, dentro de esa corrupción mental, fíjese, corrupción mental y de corazón, el hombre se vuelve a la inmoralidad. Dijeron, ¿por qué tengo que solamente tener sexo con mujeres? Voy a tener sexo con el hombre. Y la mujer, ¿por qué solamente tengo que tener sexo con hombres, con mujeres? Pero no solamente eso, sino sus inclinaciones era eso. Y no solamente inclinaciones, sino que ellos se gozaban que otros hagan lo mismo. ¿Se da cuenta cómo la corrupción va de la mano con la idolatría? O sea, un gobierno corrupto es idólatra y un gobierno idólatra es inmoral. Esa es la verdad. Un gobierno corrupto es idólatra y un gobierno idólatra es inmoral. Entonces, para hacer cambio, hay que ir entonces a la raíz de lo que causa la inmoralidad y la corrupción, el corazón. No las teorías económicas. Eso puede sonar bien, pero ¿de qué vale que usted le dé un buen remedio a alguien que está enfermo, pero está encadenado y nunca lo va a tomar? Va a estar mirándole el remedio. Oh, qué bonito remedio, pero no lo va a tomar. El hombre que está encadenado en su idolatría va a mirar todo eso, pero no va a hacer nada porque no puede hacerlo. Es incapaz, no tiene la capacidad moral de hacerlo. No entiende, no entiende. Pablo está diciendo aquí, escuche bien, dentro del punto de vista legal de Dios, el punto de vista legal hay solamente uno, es Dios, no hay otro. No hay otro, diríamos, ah, estructura legal en la sociedad que la ley de Dios. No existe. Lo que el hombre inventa, eso no es verdad. Socialismo, comunismo y un montón de cosas. Esas son invenciones de la mentalidad del hombre que trae muerte. La única estructura legal verdadera es la ley de Dios. No hay otra. Entienda, no hay otra estructura legal que aquella que nace de la ley de Dios. A ver, dígame cuál hubiera. El humanismo no sirve para nada, invención de hombre. ¿Cuál otra? Feminismo, sabemos que eso es una basura, no sirve para nada, destruye a la mujer. Homosexualismo, peor, destruye a hombre y mujer y no sirve para nada. Comunismo, bueno, ahí tenemos Cuba y Venezuela, no sirve para nada. Mata, mató y sigue matando. Venezuela, tampoco, ahí está la gente, millones saliendo. ¿Qué más? Deme otra teoría, ¿qué existe? No existe nada, no hay, son invenciones humanas en filosofía. ¿Qué ayuda a la filosofía? La filosofía solamente ayuda a perder el tiempo en teorías que tampoco sirven para nada. Bueno, usted puede hablar de eso, comprarse libros, pero al final no le sirvió para nada. Y lo más curioso es que desechan la ley de Dios, pero sí quieren pasar tiempo en filosofías que no sirven para nada, fallidas.
Pablo está empezando de una base muy básica, fundamental. Él no está haciendo algo difícil. En una frase explica todo. ¿Por qué el judío es culpable? Porque él, delante de la ley de Dios que él usa, también hace lo mismo. Facilito lo puso. Facilito. Como hace también lo mismo de lo que él está juzgando, conclusión, él está ¿qué? Condenado. Digno de muerte. La palabra condenar implica digno de muerte delante de Dios. Esto es increíble, hermano. Entonces, por eso, como dije el viernes, aquellos que dicen, no hay que predicar el evangelio a los judíos, que nación santa. No, no hay nación santa excepto la iglesia. El pueblo de Israel actual, moderno, no es nación santa, hermano. No es pueblo escogido de Dios. El único pueblo escogido de Dios son los que estamos en Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Jesucristo. No hay otra nación santa en el mundo. No existe. Judíos o no judíos son culpables de acuerdo a la ley de Dios. Y dice, luego hace dos preguntas retóricas para enfatizar, no es que Pablo no sabe, sino está haciendo preguntas para que ellos entiendan, porque recuerde, como leímos en Deuteronomio, los judíos siempre fueron duros de servicio en el tiempo de Moisés. Estamos hablando del tiempo de Moisés. Esa gente no entendía nada. Tercos de corazón, más tercos que un burro, el pueblo de Israel. No entendía nada. Ponían a reyes idólatras, brujos. Dios decía, no se metan con las hijas de los paganos. Y lo primero que hacían, ir a los pueblos paganos y los israelitas, tener familia con las mujeres paganas. Y eso estaba prohibido por Dios. Porque una mujer pagana, en ese tiempo, todas sin excepción crecían en un ambiente de brujería y hechicería. Entonces, era natural que una mujer sea bruja. Entonces, un israelita que se casaba con una pagana, ¿usted qué cree que hacía la pagana? El judío no le traía a Dios, era al contrario. La pagana le hacía, ¿no? Su esposa, su belleza, le hacía que el judío caiga en la idolatría de la brujería. Entonces, por eso Dios dijo, no permitan que sus hijos vayan a ellas, porque el hombre es débil y la mujer le va a arrastrar a la idolatría. Y lo hizo, lo hizo. Ponían altares a dioses falsos. Lea el libro de Reyes, Primera y Segunda Reyes, ahí va a ver todo. Y después que ya venía la calamidad, iban a Dios, perdónanos, perdónanos. Dios en su misericordia perdonaba. ¿Se dan cuenta cómo Dios por gracia les perdonaba? Y luego que venía otro rey y hacía lo mismo. Entonces, toda la historia de Israel es una historia de idolatría, inmoralidad, rebeldía, ¿no? De gente terca, desobediente. Entonces, desde ya ellos estaban en rebeldía contra Dios. Por eso dice. Por eso llega en el momento en donde Pablo escribe esta carta y dice, tú que juzgas, ¿tú crees que eres mejor que ellos? Tú haces lo mismo, le dice Pablo a los judíos. Ustedes se comportan igual que el pagano. Entonces ustedes están delante de Dios culpables, dignos de muerte. Ahora entienden por qué a Pablo según el libro de los Hechos, lo perseguían y lo querían matar, porque les decía la verdad. Entonces Pablo
En el versículo 3 dice, y piensas esto. Esa palabra muy importante. Dice, no, ese es en el capítulo 3, dice, cuando dice, y piensas esto. ¿Dónde está esto? Vamos a ver. Perdón, es el versículo 2, me adelante. Y sabemos, dice Pablo, vamos atrás al versículo 2, no al 3 todavía, al 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Muy importante el versículo 2. Yo le pregunto a usted, si alguien viene a usted y le dice, mira, amigo, tú y yo sabemos, la frase tú y yo sabemos implica que usted sabe lo que él está hablando. Lógico, ¿no? No está diciendo el tema que está hablando, dice, tú y yo sabemos. Implica que lo que él va a hablar es algo que tú y él tienen conocimiento en común. Si no tuvieran el conocimiento en común, no diría tú y yo sabemos. Escuche bien esto. Entonces, cuando Pablo dice y sabemos, no está hablando a los gentiles, porque los gentiles no saben lo que tiene Pablo. Pablo está hablando a un grupo especial que sabe lo que Pablo está hablando. Ahora, ¿cuál es ese grupo específico a quien Pablo está diciendo sabemos? ¿Sabe cuál es? Claro, son los judíos. El capítulo 2 está hablando a los judíos, porque dice, sabemos, él se está incluyendo ahí. Sabemos, es un primera persona plural, sabemos, él se está incluyendo. Sabemos, quiere decir, nosotros, implica la palabra saber, significa, tenemos percepción en nuestra mente de lo que estamos hablando. Sabemos tú y yo, consideramos el tema que estoy hablando en este momento, lo que está diciendo Pablo ahí. Sabemos, dice, sin embargo, cuando dice esto, sin embargo, ahora el versículo 2, después que dice el versículo 1, dice, sin embargo, sabemos, o sea, tratando de poner énfasis en lo que está hablando porque es importante. Y dice, el juicio de Dios. ¿Por qué dice el juicio de Dios? Porque es el tema del versículo 1. ¿Cuál es el tema del versículo 1? El juicio de Dios. Entonces, como está hablando del juicio de Dios, porque él mencionó el juicio de Dios, ahora en el versículo 2, Pablo expande el juicio de Dios. Porque primero dijo, ustedes son culpables del juicio de Dios. Ahora, en el versículo 2, expande lo que quiere decir. Y dice, y sabemos. O sea, quiere decir, ustedes saben lo que yo estoy hablando. Ustedes saben lo que yo estoy hablando. No estoy hablando de algo que ustedes son ignorantes. Ustedes saben. Por lo tanto, tú y yo sabemos que el juicio de Dios, fíjese el tema, que el juicio de Dios justamente, ahora fíjese lo que dice la palabra justamente, cae. Eso está en la versión de las Américas. Justamente la versión Reina Valera dice que el juicio de Dios es según verdad. Ahora, mientras la Reina de las Américas dice, ustedes pueden ver justamente, la Valera dice según verdad. ¿Cuál es la verdad traducción? La más literal es según verdad o de acuerdo a la verdad. ¿Me entiende? De acuerdo a la verdad. Déjeme ver otra versión. La versión, vamos a ver. Acá hay otra versión que busqué, dice, versículo 10.
Aunque aquí dicen en su verdad de la Nueva Biblia, versión de la Nueva Biblia, que dice la versión Dios habla hoy, dice, aquí está, la versión Dios habla hoy lo dice mejor, lo voy a poner. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad. Eso está más conforme a lo que está en el texto original. Ahí lo puse para que ustedes vean. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad. Así es lo que dice. Entonces estamos viendo que está expandiendo. Pablo dice, sabemos a los judíos que el juicio de Dios es de acuerdo a la verdad. O sea, juicio de Dios igual verdad. Juicio de Dios igual verdad. ¿Me estás entendiendo? Juicio de Dios igual verdad. Entonces vamos a ponerlo acá. Juicio de Dios igual verdad. O sea, lo que Pablo está poniendo es un valor categórico al juicio de Dios. O sea, el juicio de Dios no es en base al capricho de Dios o es en base a algo que no tiene una base, porque para haber un juicio legalmente tiene que haber una base de ética, un estándar en donde se puede decir este es juicio por esto. ¿Cuál es la base del juicio de Dios? La verdad de Dios. Y la verdad de Dios es su ley. Entonces, juicio de Dios fundamenta en la verdad es ley. ¿Está? Entonces, Pablo tomando como fundamento la ley de Dios, que es la verdad de Dios, en donde se fundamenta el juicio de Dios, está hablando los judíos, dice, ya una vez establecido eso, dice, y sabemos que el juicio de Dios, justamente, o que es de acuerdo a la verdad de él, que es su ley, cae sobre los que practican tales cosas. O sea, al judío le está diciendo, mira, tú y yo sabemos que la única verdad es la ley de Dios. Tú y yo sabemos que Dios juzga de acuerdo a su ley. Por lo tanto, ya que tú y yo sabemos esta verdad, entonces tú que estás haciendo lo mismo que ellos, no te escapas de la ley de Dios. En ese momento que Pablo dice eso, el judío ya no tiene escape ni argumento. Porque el judío no va a decir, bueno, yo no sé lo que estás hablando. Él sabe lo que está hablando. Él acepta que la única verdad es la ley de Dios. Él acepta que la única verdad del juicio de Dios es sobre la ley de Dios. Por lo tanto, una vez que ya aceptaron eso, entonces ya no tiene excusa, no tiene escape el judío, sino que aceptar, tiene razón. Si yo practico lo mismo, el juicio de Dios cae sobre mí. Lo agarró fácilmente Pablo al judío. Ese es todo el argumento de la carta de Romanos, hermano. ¿Usted sabía eso? Ese es todo el argumento. Porque en base a eso, Pablo va a seguir en el capítulo 3 cuando veamos más adelante, porque falta mucho. Capítulo 4, capítulo 5. Todo lo que tiene que ver con la justificación, todo lo que tiene que ver con la necesidad del sacrificio de Cristo, la ley y la necesidad, inclusive la importancia de la misma ley para el gobierno en el capítulo 13. Entonces, Pablo está estableciendo que el juicio de Dios es según la verdad, que es la ley de Dios, y que allí, tanto judío y gentil, son culpables y dignos de juicio, dignos de muerte. Por eso después,
Una vez que establece eso, dice el versículo 3, y piensas, ¿no? Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿Por qué Pablo le pregunta esto al judío? Porque ya demostró al judío que está bajo el juicio de Dios. Y una vez que le demuestra, Pablo dice, ok, ¿ya entendiste esto? Sí, entendí, Pablo. Ok, entonces, ¿y tú qué creías? Le está diciendo Pablo. ¿Tú creías que, que tú que condenas a otros, tú te vas a escapar del juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Es lo que le está diciendo Pablo ahí. Tú condenabas, le está diciendo. ¿Entiendes lo que te dije en versículo 2? Sí, ahora entiendo por qué estoy. Ok, entonces, ¿tú qué creías? ¿Tú creías que porque usabas la ley de Dios para condenar a otros, tú vas a decir, bueno, yo no lo hago? No, ya lo hemos demostrado, te he demostrado, tú haces lo mismo, estás bajo el juicio de Dios, estás bajo pena de muerte, y tú pensabas que te ibas a escapar. Es una pregunta retórica, pero al mismo tiempo una pregunta un poco sarcástica. Porque una vez que hace y que logra que el judío entienda que está bajo el juicio de Dios, Pablo dice, así que tú esperabas escaparte del juicio de Dios. ¿Me entiendes? O sea, tú pensabas que te ibas a escapar facilito del juicio de Dios. Tú practicas lo mismo. Tú estás bajo el juicio de Dios y pensabas que te ibas a escapar así de fácil. Y luego viene la otra pregunta y dice, o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia. ¿Por qué Pablo le dice eso? ¿Cuál es el contexto de lo que Pablo está diciendo eso? El contexto es toda la historia del pueblo hebreo, cuando Israel sale de Egipto. Capítulo 5 de Deuteronomio, lo que hemos leído. Fíjese, más adelante, cuando está ah, en el capítulo 5, a ver, en lo que hemos leído en el versículo déjeme ver, está versículo 26. Ok, 29. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Ahora, en la Biblia, Dios habla hoy. Dice, ojalá conserven siempre esa actitud, respetándome y cumpliendo mis mandamientos. La palabra ojalá, es en castellano, es una traducción, realmente viene del árabe, porque dice Alá, o Alá, o sea, esperamos que Dios, ese es el origen de la palabra ojalá. Pero en el versículo 29, esta versión es ¿qué versión es esta? La Reina Valera del 2015. Reina Valera 2015 dice, oh, si tuvieran tal corazón. El punto es que Pablo sabía la historia de rebelión del pueblo judío, los israelitas, pueblo duro de servir. Isaías capítulo 1, lean, es un pueblo terco los israelitas. Fíjese la, la misericordia, la paciencia de Dios con un pueblo duro de servir. Ellos miraban a Dios, sus maravillas. Miren lo que dice, solamente esta parte dice para que se den cuenta cómo era el pueblo de Israel, el contexto de lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 4. El buey
conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, escuchen bien, Israel no entiende ni tiene conocimiento. Hermano, el mismo profeta Isaías, a quien lo mataron, dice: Israel no entiende ni tiene conocimiento. Terco. Ahora, 4. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Un momento, ¿a quién le está hablando? ¿A los gentiles? Porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. No, 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 no. Está hablando a los judíos, a los israelitas. Generación de malignos. Un momento, no descendían de Abraham. Hijos depravados. Oiga, pero ellos recibieron de la mano de Moisés. Dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Entiende ahora por qué Pablo está escribiendo el versículo 4? Tienes en poco la riqueza de su bondad. O sea, aún en el tiempo de Pablo, estos judíos eran soberbios. ¿Tienes en poco su tolerancia hacia ustedes? ¿Tienes en poco su paciencia? ¿Ignoras que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¡Pum! Con eso ya les dio un knockout. Ya les dio un knockout a su orgullo. Sí, les dio un knockout. Les golpeó en su mismo orgullo. Pablo en esa frase, en ese capítulo, en ese versículo, les está resumiendo muchos años, muchos siglos. ¿De qué? De rebeldía. De rebeldía. Desde el tiempo de Moisés hasta el cautiverio asirio y Babilonia. Rebeldes, idólatras, hechiceros, inmorales, maledicientes, blasfemos. Así es la historia del pueblo de Israel. Por eso Pablo dice: un momento, ustedes son unos arrogantes. ¿Ustedes se olvidan acaso de las riquezas de la bondad de Dios? Ustedes desestiman la tolerancia de Dios hacia ustedes, la paciencia de Dios hacia ustedes. Ustedes ignoran que la gracia y la misericordia de Dios les ha guiado a ustedes al arrepentimiento. ¿Ustedes qué se creen? Soberbios y arrogantes, buenos para juzgar a otros, pero se olvidan que están condenados por esa misma ley. No, Pablo fue visceral, por eso lo odiaban. Lea el libro de los Hechos. Le perseguían de ciudad en ciudad. No lo mataron, pero le descompusieron el cuerpo, huesos rotos, golpes a palos, arrastrado, tirado a las celdas. No, lo trataron como una piñata, Pablo, por decirles la verdad. Esas dos preguntas vienen a ser las preguntas retóricas en donde Pablo cierra su caso en contra de la culpabilidad del judío ante Dios y que están bajo el juicio de Dios, al igual que las demás naciones paganas no judías. Lo que sigue es simplemente el desarrollo de todo eso, pero también es importante y lo vamos a ver la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. Que la gracia y la paz sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. La gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos.